hoy en este contexto de pandemia es un desafío acompañar y este proceso de enseñanza y acompañamiento para nuestras comunidades educativas. Por eso la Escuela de Formación diseñó estos ciclos de charlas en donde el objetivo es acompañarlas y tratar de formarnos para poder trabajar en estos contextos que son totalmente desconocidos para nosotros. En cada uno de los ciclos de charlas va a estar la participación de algunas referentes de la zona. Esta es la zona Confluencia, nos va a acompañar Cecilia, Laura, y desde la vocalidad, quien les habla, Marcela, que vamos a poner en nuestro chat nuestro contacto y nuestro correo electrónico, quedando desde ya a entera disponibilidad para lo que necesiten, tanto para podernos contactar, comunicar y acceder a esos espacios que van a quedar abiertos dentro de la plataforma de formación y darle continuidad a estos ciclos de charlas como para lo que ustedes requieran, ¿sí? No sé, Laura, Lucía o Marina, ¿quieren decir algo? ¿Ceci? ¿Alguien de las tres? Marina. Bueno, en principio saludar el espacio, saludar que se hayan decidido a inscribirse. Nosotras después les vamos a presentar una propuestita que quedará a voluntad de ustedes, pero bueno, ahora si Laura quiere saludar, después al final les hacemos la propuesta para que les quede en el tintero. Bueno, hola a todas y a todos, hay un compañero. No, simplemente saludarlas y no quitar mucho tiempo. Desde la seccional Aten Capital las saludamos simplemente. Está Marina también, Marina. Marina. Traerles y hacerles llegar a cada una de ustedes el saludo de Fanny, que hoy quería estar en esta primer charla, pero está convocada a otra reunión, así que con ustedes un abrazo desde lo virtual. Bueno, te dejo Noé. Noé y Micaela van a ser quien van a organizar hoy y coordinar este primer encuentro. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Es un placer, una alegría verles las caras, ¿no? Parecería que mediante este recurso nos sentimos más cerca, o al menos nos podemos volver a ver. En nombre de la Escuela de Formación, la verdad que también es una alegría poder asumir un nuevo desafío con una nueva instancia que, como decimos siempre, nos lleva a recorrer aventuras pedagógicas que sabemos cómo empiezan, pero no cómo terminan. Así que estamos muy contentos y en esta oportunidad la propuesta viene a tener un poco de relación con el trabajo que hicimos el año pasado en el trayecto de formación y acompañamiento para los aspirantes al concurso de cargos de jerarquía, de ascenso de jerarquía. No es la parte 2, pero sí los principales conceptos o el enfoque con el que trabajamos va a tener continuidad en esta nueva propuesta que hacemos. Y en esta oportunidad el trabajo lo hacemos en colaboración con la Universidad del Comahue, con un equipo de investigación que nos está ayudando a asumir un desafío para la Escuela de Formación que es nuevo y es distinto, y es poder trabajar con la producción de aquellos saberes que surgen de las distintas instancias de formación. Entendemos que las prácticas y los saberes que en el día a día, ¿no?, se van cocinando en la escuela, nos ayudan a pensar o a dar claves de interpretación para pensar el futuro. Y en ese sentido, hay un equipo que está dirigido por la doctora Silvia Martínez y que hoy en representación, ¿no?, de todo ese grupo de compañeros y compañeras, está Micaela, a quien voy a pedir que se presente, y también está Belén, que nos está acompañando en el día de hoy. Mica. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. También hacer extensivo el agradecimiento, ¿no?, y la posibilidad de pensar con otros y con otras, dado el contexto, era muy difícil para el equipo poder trabajar e ingresar a otros espacios,
Nosotros siempre tratamos de enfocarnos desde la investigación a acción y es un enfoque distinto, es participativo, es pensar con otros y es construir con otros, no es tanto desde el escritorio, sino que siempre intentamos ingresar y estar en las escuelas en un trabajo más continuo. Dada el contexto, eso era bastante limitado, así que nos pareció interesante esta articulación y esta oportunidad, esta posibilidad también para poder pensar. Bien como dijo Noemí, también está Belén, que es compañera del equipo. En la charla anterior estuvo Silvia, que también es con quien venimos trabajando, y hay 2 compañeras más que en algunas oportunidades se irán sumando. Así que agradecer y invitarlos e invitarlas a pensar en la posibilidad de la construcción de los saberes pedagógicos y políticos que por esta época nos vienen tan bien para repensar los roles y las misiones que tenemos, digamos, en determinadas épocas. Bien, gracias Mica. Belén, ¿querés presentarte? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, soy parte del equipo y voy a colaborar con las chicas. Me llamo Belén Barcos y soy estudiante avanzada de ciencias. Así que acá colaborando en lo que se pueda. Muy bien, gracias Belén. Y vamos a arrancar directamente con explicar un poquito cuál es el encuadre de trabajo que va a tener este ciclo de charlas para organizarnos y meternos de lleno con la propuesta que tenemos para el día de hoy. En principio decirles que la charla está siendo grabada y había alguna consulta y eso nos va a permitir que en el día de hoy a la noche o mañana a la mañana muy tempranito ya va a estar disponible esta charla en nuestra plataforma virtual que tenemos en la Escuela de Formación para que puedan revisitarla, volver a mirarla, pero también para aquellos compañeros y compañeras que en el día de hoy no se pudieron conectar, que se sumen a la propuesta que estamos haciendo. Algunas cuestiones para contarles cuáles son las intencionalidades que tenemos con esta propuesta. La primera está centrada en acompañarnos. Aquí hay una posición que tenemos como escuela y es muy clara respecto a que el trabajo en solitario no nos lleva a ningún lado, sino que el trabajo en equipo, con otros, recuperando la dimensión colectiva, ¿no?, de nuestra tarea docente, es la que hace que tengamos prácticas significativas. Y es por eso que nos proponemos con este ciclo de charlas acompañarnos, pero también volver a visitar algunas categorías teóricas que algunos autores que hemos seleccionado minuciosamente nos van a traer para poder interpretar el contexto que hoy nos está tocando atravesar y sobre ello repensar justamente el trabajo como directores. Una palabra que surgía de manera recurrente era la palabra contención. Desde el primer momento que pensamos esta propuesta, el sentido es poder abrazarnos virtualmente pensando justamente que allí es donde los gestos de los políticos tienen lugar y donde podemos pensar acciones en conjunto y en colectivo que tengan fuerza. Es por eso que hablamos de contención, hablamos de encuentro colectivo, nos vamos a centrar principalmente en el trabajo del director. Si bien hoy estamos culminando la última charla de esta semana, han participado compañeros que no están en cargos directivos, pero están por asumirlos, o que están colaborando con los equipos directivos. Abrimos esta posibilidad para pensar justamente el trabajo del director en pandemia, pero también en vistas a lo que se nos viene en los próximos meses. Necesitamos una lectura de la realidad, de lo que hemos pasado estos meses desde marzo, pero la mirada está puesta desde aquí para adelante, cómo es que vamos pensando los acuerdos institucionales, las pautas que ordenan y organizan el trabajo en la comunidad. Vamos a trabajar con una noción que es la idea de equipo, un equipo que no está dado, sino que se tiene que construir al interior de las instituciones, que esto tiene su complejidad, y que en estos tiempos, ¿no?, fortalecer la sinergia, las relaciones y los vínculos son relevantes para poder actuar en conjunto. Y finalmente, y no por estar en último lugar es menos importante, muy por el contrario, creemos que engloba toda esta propuesta, y es el enfoque de poder pensar que el trabajo del director implica revisar y repensar su posición político-pedagógica, pensando justamente que no son dimensiones separadas,
sino que son complementarias, interdependientes, y que el trabajo del director, vamos a ver, es con otros, pero con otros de manera coordinada, consensuada, buscando velar y fortalecer la vida democrática dentro de las instituciones. Y esto nos lleva al último concepto que está escrito, esas dos últimas palabritas que hablan de gobierno escolar. Justamente vamos a pensar cómo hacemos gobierno, cómo ejercemos ese gobierno y cómo necesitamos del trabajo con la comunidad educativa para poder, como decía recién, dar continuidad al hacer escuela en estas circunstancias. Creo que había alguna pregunta en el chat, no la estoy viendo. Pero ahí se siguen presentando y van llegando compañeras. A modo organizativo, vamos a trabajar los próximos 4 jueves con el mismo link, con el mismo ID y la misma contraseña. Vamos a tener 4 charlas que van a estar centradas en los objetos de trabajo del director, como verán, las condiciones institucionales, la enseñanza, el aprendizaje y el trabajo con la comunidad. Este trabajo se va a complementar con una instancia virtual que va a estar disponible en la plataforma que tenemos en la Escuela de Formación, recurso que hace más de 3 años venimos utilizando y que hoy nos permite reorientar las condiciones para seguir trabajando con la formación. Por lo tanto, luego de cada charla van a tener en un aula virtual un espacio donde la temática va a estar desarrollada, con lecturas, con la grabación, y con algunas actividades que nos van a permitir pensarnos. Lejos de cumplir con un curso, este ciclo de charlas se orienta a habilitar una conversación pedagógica donde nos encontremos entre directores y podamos pensar juntos, como decía antes, estrategias o acuerdos para la situación que nos toca. Como dijo algo Cecilia antes y seguramente va a desarrollar al final del encuentro, entre semana y semana, más allá de este encuentro sincrónico y el trabajo asincrónico por plataforma, la idea es que podamos fortalecer los equipos, ¿no? Por zona, por localidad, por seccional, de modo tal de trabajar en conjunto con más fuerza, generando unos espacios donde el intercambio circule diríamos, con más espontaneidad, y también el trabajo ahí con la vocalía apoyando y viabilizando cualquier situación que pueda surgir. Sin perder más tiempo, nos vamos al encuentro del día de hoy, que iniciamos con esta imagen que nos remite a pensar hoy la idea de cancha, la idea de espacio de juego, como lugar para revisar y repensar el trabajo que como directores hacemos en el marco de las instituciones. Vamos a pensar que en esta cancha el director y la directora tienen funciones particulares, y vamos a pensarlo como nos remite la imagen, aquel que diseña, orienta, e incluso juega dentro de esa cancha con distintas estrategias, buscando cuál es la mejor, la más viable o la requerida según la situación que nos toque. Para ello nos vamos a hacer de 3 conceptos que hemos trabajado en el trayecto de formación y que hoy vamos a profundizar porque nos van a acompañar a lo largo de las 4 charlas, y que van a poder, más allá de lo que nosotros hoy compartamos, ampliar con una lectura que dejamos particularmente sobre cada uno de ellos. Mica. Bueno, y acá me permito pensar en principio, ¿no?, de que la idea de poner en la cancha también es reconocer lo que ya venía estando en juego, ¿no? Cualquier tiempo que se presenta como un estado de excepción, como el que estamos atravesando en este momento, lejos de hacernos sentir o de mostrarnos la idea de que la institución está desbordada, tiene que permitirnos pensar y reconocer cuáles son las tramas, y ahora vamos a avanzar un poquitito sobre eso, de reconocernos en términos de cuál es la posición que estamos construyendo y la que hemos venido construyendo, ¿no?, a lo largo del tiempo, para después ponernos a pensar siempre que hablamos en esta idea desde el trabajo del director y en reconocer cuáles son los objetos de trabajo y qué miradas nos invita este contexto a poder realizar sobre ellos mismos, ¿no? Bien, vamos a repasar quizás para iniciar estas 3 palabras que decíamos que son claves.
vamos a pensar que la posición habla de un espacio que ocupamos institucionalmente y que nos vamos a remitir a la posición de quien gobierna. Esta posición habla del encuadre de trabajo del director, habla de aquel que mediante distintas acciones muestra capacidad de escucha, aloja el conflicto, construye consensos, pero que es una posición que depende de la relación que establecemos con otros actores institucionales, con el propio proyecto formativo y con la organización en tanto institución formadora. Esta posición no está dada, no es que el día que me dicen que soy director ya la tengo asignada, sino que es una posición que se construye, se legitima, se habita y se sostiene. Y que en este contexto hoy vamos a invitar a poder pensar cuál es la posición que cada una de las escuelas hoy nos está invitando, ¿no?, a ubicar, pero en términos no de la idea de gobierno escolar. Vamos a entender por trama, fíjense, aquel espacio, aquellas relaciones en donde la posición se sustenta, donde la posición tiene lugar, ¿no? Y vamos a hablar de 3 características que tiene esta trama. Es organizacional, porque tiene que ver con el espacio, con el tiempo, con los recursos simbólicos y materiales, con las concepciones sobre el aprendizaje y la enseñanza, sobre aquellas prácticas que hacen a la cultura institucional. Es histórica, porque esta trama se da en un tiempo y en un espacio, pero es situada porque recupera las singularidades de cada uno de los contextos o situaciones que a diario se presentan en la escuela. Decimos que en la institución hay distintas tramas que conviven, que entre sí, decimos, se tejen y que generan un escenario en donde se requiere posicionamientos permanentes de quien gobierna la institución. Y finalmente vamos a hablar de objetos de trabajo, como aquellas ocupaciones, la pregunta es ¿qué hace un director? Aquellas ocupaciones que hacen al trabajo de este director y que justamente tienen que ver, ¿no?, con la necesidad de las distintas tramas, pero con las posibles acciones de pensamiento que allí tienen lugar, con mediaciones que se hacen para que otras y otros puedan aprender y también puedan enseñar. Por lo tanto, los objetos de trabajo nos habilitan a pensar en condiciones que el director desde su posición tiene que poder garantizar, generar o habilitar en función de las tramas emergentes que van apareciendo en la dinámica institucional. Ahora bien, pensamos que esta lectura de cuál es mi posición, de cuáles son las tramas y cuáles son los objetos de trabajo, en líneas generales se hacen en la intimidad de la dirección. Y solemos decir que en las situaciones más inéditas vamos pensando de manera permanente, ¿qué hago con esta situación? ¿Qué sería lo más propicio? ¿Cómo debería yo mostrar cuál es el enfoque o la perspectiva que va a sostener como práctica político-pedagógica el equipo directivo? Y entendemos que esto es complejo porque se da generalmente frente a otros eventos o situaciones en simultáneo, ¿no? A veces no tenemos mucho tiempo para pensar la posición, las tramas se nos presentan, las necesidades de ocuparnos de distintos temas se nos presentan, decía como recién, con cierta urgencia, y eso es porque hay otros factores que empiezan a entrar en juego. Sí, y lejos de sentir de que ese fuego, ¿no?, esa imagen que traemos ahí, como decir, bueno, hay cuestiones, ¿no?, que están como quemando, que parece que todo fuera urgente, ¿no? Hay una idea interesante que también más adelante la vamos a ir mencionando, pero que tiene que ver con, bueno, desde mi posición, qué es lo que puedo ir reconociendo en decir cuál es el estado de situación de cada uno de estos objetos, de cada una de estas cuestiones de las que me estoy ocupando como director o directora, ¿no? Y cuando decimos ese estado de situación es para realmente distinguir aquello, cuando uno dice donde las papas queman, ¿no?, dónde está quemando y dónde es necesario poner el foco para revisitar desde ahí. Pero una idea que a mí me parece que es una buena reflexión en torno a esto, es no sentir que lo que se quema es la trama, que lo que se termina como deshaciendo, ¿no?, como desvaneciendo, es todo eso que ya hemos podido construir hasta acá.
que hay una posición que tiene un recorrido, que implica un posicionamiento político y pedagógico en relación a mi tarea, en relación a nuestra tarea y en relación a lo que nos convoca como proyecto de escuela, que es lo que hay que salvar de ese fuego, ¿no? Es como decir, bueno, pero si hasta acá teníamos todo esto que funcionaba como trama y que era ese reconocimiento histórico de las prácticas que venimos haciendo, es lo que hay que como cuidar y alojar para que no sea avasallado. Y en este sentido es que, tal como decía Noemí hace un rato, ni siquiera la designación en un cargo es lo que nos posibilita o nos legitima, ¿no?, aquella tarea que vamos haciendo. Esta idea de trabajo pedagógico del director a la directora la relacionamos específicamente con ese accionar político, con esa acción, esa fuerza, ese empuje, pero que todo accionar implica necesariamente la revisión de las decisiones, ¿no? Nosotras, habiendo trabajado con otros equipos directivos de distintas escuelas, de distintos niveles, vamos reconociendo dónde es que van encontrando esta trama, ¿no?, entre posición, objeto y demás, y hay una cuestión en esta triada de ese gobierno escolar, ¿no?, que implica el reconocimiento tanto del oficio. Nosotras insistimos mucho en esta idea de que el oficio acoge aquello del saber hacer, ¿no?, aquello que se va construyendo incluso con esta experiencia, incluso con el acompañamiento. Quizás hasta el año pasado no estaba en un cargo directivo y sin embargo acompañé, reconozco el proyecto educativo y configuré una trama institucional. Por lo tanto, también va a entrar en juego la cuestión de la personalidad, ¿no? Aquellas tareas, aquellas cuestiones de las que sí, hoy me tengo que hacer cargo desde un lugar distinto, pero que van aconteciendo y van implicando una revisión de ese rol. Y en este sentido es que traemos también la idea de que ese accionar, avancemos, Noé, de que ese accionar está sucediendo en contextos que tienen sus determinadas características. Y fíjense que en las imágenes que les traemos es un poco lo que nos va, o lo que va aconteciendo a diario, ¿no? Niños que están expuestos a las pantallas, cuando veníamos de un montón de discusiones en torno a si estaba bueno, si estaba malo, si estaba bien, que cómo trabajábamos con las familias, la exposición ante las pantallas, y sin embargo ahora estamos como necesitando, ¿no?, estas contradicciones que nos empiezan a aparecer incluso con nuestros propios cuerpos, ¿no es cierto? Cuando pasamos 8, 10 horas, y si no tenemos a alguien cercano en nuestro vínculo familiar que nos diga, che, ya estaría bueno, ¿no?, apagar la compu por hoy, hacer otra cosa, pareciera ser que hoy todo aquello que se consolidaba como un posicionamiento frente a las tecnologías, frente a la situación de desborde o de demasiadas horas en el trabajo, hoy es como que nos ha descuadrado un poco. Y ante eso, y ante esta urgencia de ese contexto, la pregunta que nos surgía y que invitábamos como a pensar es, entonces, ¿cómo hacer habitable ese espacio? ¿Cómo hacer habitable la escuela? Que hoy ese espacio no lo tenemos reconocido físicamente en esas paredes, ¿no? Pareciera ser que abstraernos de la idea original de lo físico que sí nos reunía, tampoco era una cuestión de que todos habitábamos el mismo espacio, ni siquiera estando en ese mismo espacio físico. Y esta idea acá se torna muy interesante porque el concepto de el hacer habitable algo está en relación directa con la construcción subjetiva que cada sujeto realiza en relación a los espacios que habita. Por lo tanto, que se torne una ocupación, ¿no?, y una mirada, un objeto de trabajo de este trabajo pedagógico y político del director, nos desafía también. ¿Cómo invito a otros y a otras a que se sumen a este proyecto, a que no se sumen a algo armado, sino que desde la idea de la participación y la construcción conjunta, pero también poder pensar en lo que hace habitable a un lugar? Y acá habrá que, pasamos las etapas en las que desde la propia subjetividad
cada uno y cada una de nosotros se vio atravesado por distintas cuestiones, eventos de lo familiar, eventos en relación a los recursos propios y no propios, y a lo que realmente considerábamos que debía estar puesto en esa cancha a priori. Y una cuestión es que quizás acá nos sirva reconocer qué es lo que hacía habitable a la escuela en el contexto presencial, para intentar recuperar, ¿no? Cuando uno dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que sí nos unía, qué es lo que sí nos convocaba habitualmente, para empezar a encontrar ahí algunas pistas que nos permitan hacer habitable, en el sentido que lo piensa Scliar, en el sentido que nos invita a pensar Jorge La Rosa, ¿no? De poder habitar no en soledad y no en línea directa con metas o objetivos de trabajo, sino que con otros. Esta idea de habitar con otros y construir, ¿no? Bien, quizás me parece que hay alguien que tiene su micrófono abierto, le pedimos que lo pueda silenciar, de modo tal que no haya ninguna interferencia, así nos escuchamos mejor. Y retomando esta idea, ¿no?, de habitable, nos remite a repensar una de las condiciones institucionales, que es el espacio, ¿no? Al respecto dejamos dos textos que profundizan sobre esto, y uno particularmente es de Sandra Nicastro, que se llama Revisitar algunos conceptos, y que ella lo plantea como un capítulo dentro de Revisitar la mirada sobre la escuela, ¿no? Y vuelve a pensar en esta idea de espacio, en esta idea de habitar, y cómo, porque tengamos 4 paredes del aula, no significa que allí hay interacción y experiencia, sino que nos remite a pensar, y esto nos lleva hoy al contexto que estamos viviendo, cómo el desafío está en construir espacios que no están pensados en términos físicos o geográficos, sino que son lugares habitables, lugares en donde tenemos experiencia, en donde estamos adentro, como decía Micaela, tenemos presencia, donde construimos nuevas tramas y donde convocamos a otros a vivir experiencias educativas a partir de las propuestas de enseñanza que vamos planteando. Por lo tanto, una primera idea está vinculada al espacio, pero una segunda que hoy se nos plantea y que demanda revisar la posición, está centrada en pensar los tiempos. Y nosotros hablamos de dos como cualidades para pensar el tiempo de hoy, ¿no? Un tiempo emergente y un tiempo flexible. Y para ello compartimos 3 imágenes, ¿no? La primera imagen está vinculada, fíjense, a un tiempo emergente. Todas las semanas parece que nos cambia algo, que tenemos algo nuevo que se nos presenta y que sobre ello tenemos que resolver. Por lo tanto, esta es una particularidad del tiempo que estamos viviendo, ¿no? La idea de vivir en incertidumbre, de aquello que teníamos planeado o pensado se va cambiando de manera constante, y con ello hay que poder, ¿no?, vivir a diario. La segunda idea de este tiempo emergente es que el tiempo en la escuela es un organizador de la vida, del horario que cumplimos, de las edades y de la escuela graduada, del ciclo lectivo, de cómo pasamos a distintos niveles o ciclos que nos acreditan la circulación por la escolarización obligatoria, el ritmo de aprendizaje también. Esta convivencia de tiempos que en la presencialidad parecería estar en consonancia, en armonía, hoy parece que entró a destiempo, y que tenemos, como muestra la imagen, múltiples relojes. Por lo tanto, una demanda frente a este tiempo emergente, múltiple, es la idea de pensar en un tiempo flexible, ¿no? Y frente a eso, pensamos lo opuesto a lo rígido, a la burocratización y a la repetición. Un tiempo que nos invita a flexibilizar haciendo cosas nuevas, distintas a la que estábamos acostumbrados. Y eso nos lleva a la tercera imagen, que con Micaela la elegimos, ¿no?, porque creo que en el marco de las escenas de esta cuarentena ha sido una de las que más nos ha impactado, ¿no? Salir a la vía pública y mirar las plazas como espacios públicos vinculados a las infancias, a la libertad y al juego, con esas bandas que impedían hacer lo que solíamos realizar en esos espacios, ¿no? Y que tenemos hoy que reinventar otros lugares donde con otros tiempos pensar esas acciones que nos convocaban desde lo común a lo público. Por lo tanto, fíjense cómo las dos condiciones institucionales que organizan, ¿no?, generalmente el funcionamiento de una institución, como el tiempo y el espacio, hoy vienen a cumplir otras funciones y que implican poder ver lo que emerge, pero también empezar a tener una actitud flexible, buscando alternativas a lo que solíamos hacer hasta ahora. Y que en algunos casos, digo, hago como la aclaración, sabíamos que estaba agotado en términos de formato escolar.
En este marco es que volvemos a la cancha para pensar cómo estamos dentro de ella en términos del funcionamiento institucional, pero pensando nuevas posiciones frente a estos tiempos y espacios flexibles y emergentes, reconociendo tramas que se sostienen u otras que se reconstruyen, y pensando ahí de vuelta en este contexto que hace un director. Bien, y fíjense que las imágenes anteriores de resignificar, ¿no?, esos espacios y del impacto, cuando hablábamos de impacto, el impacto es subjetivo en primer lugar, ¿no? Cuando tuvimos los primeros 15 días de, bueno, no se puede tener contacto con la gente, eran 15 días, de golpe eso implicó 30, después fueron 45 y ya dejamos de hacer la cuenta. Entonces, en esta idea de cómo ese tiempo también se fue reconvirtiendo y nos fue generando cosas distintas a todos y a todas, a lo que nos remitía esta idea de la cancha, es que seguramente en ese primer momento, en ese inicio, que es como cada inicio de año y cada vez que nos ponemos frente a la tarea de iniciar un ciclo electivo, pero que en ese momento estábamos reconociéndonos en una posición determinada y que esa idea de equipo directivo, ¿no?, insistiendo en la cuestión de que equipo no implica necesariamente estar con otros, sino pensar con otros y consolidar la idea de lo colaborativo y la idea de consolidar esos objetos de trabajo en conjunto. Desde ahí nos parecía necesario volver a repensar que en este contexto, más que nunca, hay que reconsiderar la idea de la autoridad. Y en la bibliografía que les acercamos nos había parecido interesante, entre otras, ¿no? Pero lo traíamos a Brenner, que en un recorrido breve que hace de una publicación ya más viejita, en esta cuestión de que la innovación no es necesariamente que todo tiene que ser de cero, sino que podíamos ir a recuperar aquello que en algún momento habíamos leído desde otro lugar y habíamos podido pensar con otros desde otro lugar, y es la idea de la autoridad entre varios, muy necesario, porque si nos tuvimos que mover de posición, porque si el contexto nos desafió a volver a barajar y dar de nuevo y a revisar cuáles eran las tramas que nos habían sostenido hasta acá, que nos habían acompañado desde lo histórico, desde las prácticas ya realizadas, entonces volver a pensar que esa autoridad entre varios radicalmente tenía que estar pensada en las condiciones institucionales. Y la autoridad entre varios no implica que ese equipo directivo va a dejar hacer a los otros en términos de, ay, no sé, ocúpense ustedes de esto porque a mí ya me quema, me desbordó y me cansó, sino que la autoridad entre varios es un desafío porque tendremos que pensar en cómo hacemos, cómo convocamos a esos otros, volvemos un poquitito a lo que veníamos diciendo anteriormente, y acá traemos algunas pistas para pensar de que en este convocar es convocar a la tarea desde repensar las condiciones institucionales. Y fíjense que volvemos a situarnos en la idea de, bueno, construyamos autoridad entre varios en relación a los espacios que hoy habitamos y si estamos haciendo habitable la idea de escuela que estamos sosteniendo. O alguien todavía algo le hace ruido de cómo estamos llevando adelante el proyecto. En relación a los tiempos, ¿sí? Importante pensar la cuestión de la organización. El tercer tema que es crucial, digamos, tiene que ver con las condiciones institucionales en relación a los recursos. Y cuando pensábamos esto decíamos, bueno, acá hay instituciones y hay equipos directivos que ya reconocían hacía muchísimo tiempo acerca de la necesidad de volver a reconfigurar las necesidades en términos de los recursos y que esto más que nunca se visibilizó. O sea, nadie podría decir que a causa de este contexto es que ahora tenemos necesidades de recursos. Seguramente lo que antecedió a esto fue la no respuesta, fue la ausencia en términos, ¿no?, en términos políticos y en términos de decisiones que cubrieran estos recursos. Lo que hoy tenemos frente a esto es como este vacío, esto cuando uno dice, yo no sabía que iba a venir una pandemia, pero la verdad que esto hace tiempo que lo venimos pensando. Entonces estos contextos que agudizan y parecen profundizar, sin duda que nos
obligan a poner estas condiciones más que nunca en términos de lo institucional, y no ya como cuestiones que pueden acompañar la tarea del proyecto pedagógico. Y esto se vuelve como una diferencia, ¿no? Porque implica repensar que esos objetos de trabajo, decíamos anteriormente, de aquellos que nos vamos a ocupar, necesariamente hay que poder revisarla entre estos otros y estas otras que habitan ese espacio y repensar y poder discutir desde dónde estamos mirando cada uno y cada una estas cuestiones, ¿no? Y lo último que agrego en relación a esto tiene que ver con pensar en los espacios, los tiempos, los recursos y los objetos de trabajo, implica reconocer cómo lo veníamos haciendo hasta acá, ¿no? Yo estoy trayendo el ejemplo de escuelas que seguramente tenían una dinámica de trabajo en relación a estos ítems, ¿no? ¿Y cómo lo hacíamos? Y la pregunta de hoy, de muchos y muchas compañeras y compañeros, es ¿por qué hoy pareciera que reunirnos cada 3 días, dar cuenta de lo que estamos haciendo, mostrar los recursos que estamos utilizando, decir qué hago con el tiempo, con mis 4, con mis 5, con mis 6 horas diarias de trabajo? Entonces, eso es lo que hay que poder mirar en términos de condiciones institucionales, para no creer que lo que tenemos que hacer es todo de nuevo y todo de cero, sino que revisar cómo veníamos haciendo, porque sin duda alguna, algunas de estas condiciones estaban siendo críticas anteriormente, y quizás hoy lo que emerge es la necesidad de volver a repensar en ellas, ya como condiciones de lo institucional y no como problemas emergentes o aislados de el devenir pedagógico, digamos. En este sentido, fíjense que teniendo claridad respecto a la posición, a la trama y a los objetos de trabajo, entendemos que en esa cancha el trabajo del director está vinculado a ser un organizador institucional. ¿Qué significa esto? Armar las jugadas, ¿no? Si las llevamos como al plano. Y las imágenes nos muestran algo que ratifica lo que recién Micaela exponía, y es que esas jugadas no son en solitario, sino que necesito de las otras posiciones institucionales para generar una sinergia, un juego compartido, a tiempo con otros actores, que permitan justamente tener la estrategia adecuada o pertinente a la situación que hay que responder. Miren la imagen que está al lado, ¿no? La primera habla de este equipo y la segunda habla de cómo esa estrategia no es espontánea, no improvisamos, sino que frente a cada decisión que los directores toman, hay una lectura de la trama, hay un objeto de trabajo que marca claramente qué vamos a hacer en esa situación, y hay una decisión política que fundamenta justamente las posiciones que cada uno va a adoptar para poder hacer correr lo que llamamos el funcionamiento institucional. Por lo tanto, la posición es sumamente relevante, porque ese es el lugar simbólico y material que ocupamos dentro de la institución, que ocupamos dentro del campo de juego, no la miramos desde fuera, desde adentro del campo de juego, que nos hace tener relación, fuerza y sostén con otros actores institucionales, sean docentes, sean alumnos, sean padres, sean referentes de otras organizaciones. Nos pone en una situación de relación que demanda y requiere no solo de comunicación, sino también de un acto y un reconocimiento de confianza, de que el otro va a hacer desde su posición aquello que se espera, y que lo que nos permite es no quedarnos en el plano del discurso, sino empezar a intervenir sobre aquellas prácticas que poco a poco nos permiten hacer frente a las situaciones que van emergiendo en estos tiempos. Por lo tanto, es claro entender, entonces, que ser director, como hemos trabajado el año pasado, no tiene que ver solamente con el rol, sino que ser director implica reafirmar y construir una posición política que es relevante porque garantiza el funcionamiento institucional, en tanto y en cuanto el trabajo está destinado a garantizar, ordenar, y volvemos al título de la charla, a reorganizar y ordenar aquellas condiciones que a otros les posibilitan aprender, estudiar, trabajar y enseñar. Pensando en este campo de juego, quienes estudian las posiciones institucionales, y una de ellas es Sandra Nicastro, habla de que en las escuelas frecuentemente se pueden encontrar 3 posiciones.
y que no son en pandemia, prepandemia. Hoy podemos ver que están agudizadas, que se visibilizan, que requieren de movimientos, o que nos llevan también a pensar la necesidad de construir nuevas posiciones para este contexto inédito y de excepcionalidad. La intención es que vamos a recorrer estas tres, y el ejercicio que sería interesante que puedan hacer es pensarse, ¿no? Hoy, ¿cómo estoy posicionada? Quizás frente a distintas ocupaciones y objetos de trabajo, mi posición varía porque tengo otros actores con los que entro en relación. La primera posición está vinculada a esta idea de permanecer aprisionado en la dinámica de los vínculos. Y miren la primera imagen, ¿no? Un jugador que está fuera de la cancha, que parecería estar preocupado, ¿no? La expresión y las manos sobre la cabeza habla, ¿no? De no saber qué hacer. No tiene contacto con la pelota, ni mira al campo de juego. Y esta imagen nos podría servir de analogía para poder pensar cuántas veces en nuestra posición como directores hay temas, situaciones en las que nos sentimos afuera. Que propongamos lo que propongamos, no hay juego, no hay estrategia posible, o estamos solos, y tenemos esta situación de no saber cómo abordarla, porque lo que está dañado, lo que está, diríamos, en cuestionamiento, es la posibilidad de construir vínculo, relación con otros, para poder pensar en la tarea. Otra situación en la que me podría encontrar sería la número 2, que habla de tomar partido por alguna parte. Y fíjense la imagen, ¿no? La idea de hinchadas, de bandos contrapuestos, ¿no? Capaz alguna situación en donde algunos quieren trabajar y otros no. Algunos quieren sostener los espacios virtuales y otros creen que no hay ninguna posibilidad de experiencia educativo-pedagógica allí, de que no nos ponemos de acuerdo con los recursos, incluso que las posiciones son contrapuestas. Si uno dice A, el otro dice B. Y el director ahí puede tomar una posición de tomar partido por alguna de las partes, sabiendo cuál es el costo y las consecuencias que eso trae. La tercera posición que nos trae Sandra habla de una posición que es interesante pero compleja, que es la de ocupar el lugar de tercero mediador. Y traemos la idea de árbitro. Fíjense que el árbitro está en el campo de juego, que corre muchísimo todo el tiempo para recorrer ese campo, que reconoce las jugadas, que las observa, las mira, las remira, y que en función de ello toma algunas decisiones que permiten ordenar el juego y darle continuidad. Esto no significa una posición objetiva, sino que lo que implica es una posición objetiva con las situaciones para poder mirarlas, revisitarlas y sobre ellas tomar decisiones sentando o mostrando una posición particular. Es interesante mirarlas, ¿no? Porque nos podemos encontrar, como decía antes, que en algunas situaciones de la cotidianidad de lo escolar vamos asumiendo estas posiciones y hoy nos preguntamos cuál es esa posición a la que deberíamos acercarnos en estos tiempos que, como hemos visto al principio de la presentación, demandan nuevos espacios habitables y tiempos flexibles y emergentes.